Santa Teresa de Ávila como maestra de la vida interior. Iniciamos un nuevo video dedicado a esta mujer tan interesante. La verdad es que he hecho mucho sobre ella y no me canso porque es una de mis autoras de cabecera, o sea, que por lo menos una vez a la semana o cada 15 días vuelvo a leer algunas de sus obras y siempre, aunque se trate de frases que ya he leído otras veces, me dice algo nuevo de acuerdo a lo que estoy viviendo, ¿no? Tanto las grandes cosas como las pequeñas, las que son fuera de serie como las de rutina, siempre Santa Teresa tiene algo que decirme. Es de esas personas que las puedes leer una y otra vez y te dice algo nuevo. Y precisamente por eso es que hoy me hago eco de lo que la Iglesia nos ha dicho desde hace bastantes siglos, proponer a Teresa de Jesús como maestra de la vida interior, de la relación con Dios, del camino de fe, de oración, ¿no? Porque todo esto, cuando lo vives, te va ayudando a ser tu mejor versión y te abre la perspectiva como no tenemos una idea, ¿no? O sea, es entrar en otro mundo, en otra realidad, aunque sin desconectarnos obviamente de lo que vivimos con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, o sea, en lo normal de cada día, ¿no? Porque la fe no nos hace raros ni distantes, nos acerca, ¿sí? Bueno, dicho esto, pues también quiero decir que además de recurrir constantemente a sus obras, que normalmente las tengo aquí en mi escritorio, ahora mismo tengo las obras completas de Santa Teresa de Jesús, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Me ha gustado mucho porque pues es seguir profundizando en esta mujer que puede ser estudiada desde muchos puntos de vista, ¿no? Todavía me acuerdo cuando el verano pasado, en este año 2023, pude ver la esfinge de Santa Teresa en la fachada de la Biblioteca Nacional de España en Madrid, ¿no? Qué impresionante verla rodeada de los grandes del siglo de oro español. Y es que la podemos abordar como escritora, como fundadora, como santa y, bueno, lógicamente, maestra de la vida interior. Es tal lo recurrente, ¿no? Porque en la pandemia nos acostumbramos mucho a los enlaces para conectarnos a juntas, a clases que decía enlace recurrente, ¿no? Porque se usaba una y otra vez. Pues el término recurrente se lo aplico a Santa Teresa, no solo en sus escritos, sino que yo soy, y me he dado cuenta, porque lo he platicado con otras personas, también alguien de los que ve una y otra vez la serie de la década de los 80 que protagonizó Concha Velasco, quien pues recientemente, lo sabemos, ha fallecido, tiene muy poco que falleció y pues obviamente las personas que de diferentes generaciones la admiramos, pues bueno, siempre es una noticia triste cuando un actor, una actriz, en este caso de gran calibre, nos deja, pero nos deja y no nos deja porque queda su obra, ¿no? Yo recomiendo ampliamente que todo el que quiera acercarse a Santa Teresa, primero vea la serie protagonizada por Concha Velasco, porque está muy bien lograda. Tiene un nivel de producción, de guión, de paisaje, de vestuario también, porque luego, pues a Santa Teresa, cuando la interpretan, no siempre se tiene fidelidad a las fuentes, ¿no? Y la verdad es que hasta hoy no hay nadie, en mi opinión, que le haya ganado en interpretación al papel que jugó Concha Velasco. O sea, es una de las grandes del cine, del teatro y de la televisión española, por supuesto, ¿no? Entonces, de hecho, yo que he tenido la oportunidad de leer profundamente a Santa Teresa, de visitar la ciudad de Ávila y de los lugares relacionados con ella, cuando yo veo la interpretación de Concha Velasco, es que así me imagino a Santa Teresa. Sí, o sea, hay una coherencia total entre el papel que interpretó, el guión que siguió y las fuentes, ¿no? Entonces también ver esta serie, sobre todo cuando a lo mejor ando con estrés o con alguna dificultad, como que me inyecta energía, como que me inyecta entusiasmo, ¿no? No hablo de una energía abstracta ni de ese lenguaje que no es propio
de la fe como tal, sino de una energía en el sentido de que me pone de buen humor, me predispone como a retomar proyectos que a lo mejor, pues por las dificultades, pensaba yo dejar, y es esa presencia, ¿no? De Santa Teresa. Así que la misma serie, una y otra vez me dice algo nuevo, y por todas estas razones, hoy vamos a hablar de Teresa de Jesús como maestra de la vida interior. Y aquí, de lo que trata el video, para no alargarme mucho, es de dar 4 razones por las que yo invito a quien no ha leído a Santa Teresa que se acerque a ella. Y también que le hablemos de ella a las generaciones que están llegando. Yo todavía soy un joven adulto, y a mí como joven adulto, Santa Teresa me cambió el panorama. Me abrió una fe inteligente que yo la verdad no sabía que existía, ¿no? Entonces, pues yo creo que si a mí, que pues soy una persona, pues obviamente de esta época, con preguntas, ¿no? Que muchos de mi generación tienen, me ayudó, pues yo creo que también puede servir para otras personas. Claro, hay que presentarla de forma atractiva, no de una manera, digamos, excéntrica, porque claro, cuando entramos en contacto con los místicos, pues a veces pasa que nos quedamos en los fenómenos sobrenaturales que obviamente tuvieron, nadie los niega, pero que no es la parte más importante. La parte más importante es cómo la fe provocó en ellos ser su mejor versión y ayudar a tantos en ese camino de acercarse a Jesús, ¿no? Y a la verdad que Él mismo es y que se nos propone también hoy en el año 2023 y en medio de los dilemas, de las estadísticas y de todo lo que muchas veces pues, nos puede preocupar. Bueno, vamos entonces al punto. Hay 4 razones, ahí se las numeré con una pequeña frase, voy a ir explicando cada uno de estos 4 puntos. Son los argumentos, las razones, los incisos, como les parezca mejor, que yo he encontrado al conocer a Santa Teresa, al descubrir el patrimonio que nos ha dejado para todos en los 5 continentes, y que me hacen proponerla a mí o hacerme eco de tantos otros hombres y mujeres que la han propuesto como maestra de la vida interior, ¿no? Aquella que nos enseña qué es la oración. Porque yo luego escucho pues mucha gente dice, no, pues hacer una oración, qué aburrido. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo, no lo han visto desde otra perspectiva, ¿no? Tienen la idea de repetir algo sin ton ni son, que no conecta, cuando Santa Teresa sí conecta y nos da claves, pues, para saber cómo afrontar todo lo que tenga que ver con nuestra vida. Entonces, cuando queremos aprender lo que es la oración y pasar de los estereotipos de que te hace una persona rara, que te hace una persona distante, una persona que no se ríe, que no se divierte, pues esto, para salir de esos prejuicios, Santa Teresa nos enseña cómo, ¿no? Y nos muestra un camino interesante donde tantísima gente, como lo vamos a ver en el punto 2, ha encontrado el sentido de su vida, ¿no? Entonces creo que esto vale la pena. Así que bueno, puse 4 razones por las que la presento como maestra de la vida interior. Cada una tiene su descripción y haré un comentario concreto para explicarme mejor, y ya después de eso estaríamos cerrando el video. Primera razón por la que la propongo como maestra de la vida interior, como maestra de oración y de espiritualidad. 1. Recorrió el camino antes que nosotros. A ver, ¿qué es lo que hace que un maestro, una maestra, un profesor, una profesora aporten algo útil a la sociedad? Pues lo que los hace profesores es que han vivido experiencias que los estudiantes todavía no han vivido y que han estudiado cosas que los estudiantes todavía no han estudiado. Entonces, como van un paso hacia adelante, pueden enseñar, pueden compartir lo que saben. Pues lo mismo al hablar de Santa Teresa. Ella nació antes que todos nosotros, ¿sí? En el siglo XVI, nosotros en el siglo XXI, y lógicamente, pues ella ya recorrió el camino que nos propone, sabe la ruta, tiene experiencia, o como decimos en algunos países, tiene madera o tiene tablas para podernos enseñar. Y se me ocurre otro ejemplo. Hace unos días fui a una comida, y para llegar al lugar donde fue esta comida, que es un lugar muy bonito,
hay que tomar unos cuantos kilómetros de carretera. Entonces, al regresar, yo me puse de acuerdo con otras dos personas con las que tengo amistad, pues para regresarnos juntos, porque ya era de noche y bueno, siempre es importante seguirnos porque pues, no sé, en una emergencia, una llanta ponchada o algo, nos podemos ayudar. Y como yo ya había ido miles de veces a ese lugar, pues de pronto vi que las personas que nos íbamos siguiendo se estaban equivocando de salida en la carretera. Entonces rápidamente tomé el teléfono, el celular o el móvil, como le dicen en España. Tenemos muchas personas que ven el canal desde España y les mando un gran saludo, porque realmente querer a Santa Teresa es también querer España, ¿no? Entonces, pues tomé el teléfono y les dije, no es a la derecha, es a la izquierda. Y me hicieron caso, ¿por qué? Porque yo ya conocía más o menos, o por lo menos un poco más que ellos, que estas personas, el camino recorrido. Si yo nunca hubiera ido, pues obviamente me habría perdido. Digo, sí estaba el GPS y toda la tecnología, pero de todas maneras, pues hay caminos donde se tiene uno que asegurar, pues que estemos en las coordenadas correctas, ¿no? Entonces, esa es la razón. O sea, ¿por qué Santa Teresa es maestra? Porque recorrió lo que yo apenas estoy recorriendo. Y entonces nos lo dejó por escrito, porque esa es la maravilla, o sea, todo lo que ella fue viviendo, alegrías, tristezas, resistencias, incomprensiones, sentido del humor, dudas, ¿no? Todo el proceso de, porque no se convirtió una vez, sino varias, es impresionante todas las veces que se alejaba, se acercaba, hasta que por fin se acercó y se quedó, ¿no? Entonces, lo puso por escrito. ¿Sí? Entonces, este tratado de las moradas del castillo interior, por ejemplo, no es otra cosa más que su recorrido y además explicado con imágenes muy interesantes, con una didáctica, una pedagogía que sigue siendo válida y que lo será siempre porque ella es una autora clásica. Entonces, es importante acercarnos a ella porque pasó por lo que nosotros apenas estamos pasando. Es verdad que la época que ella vivió es distinta a la nuestra, pero hay cosas que no cambian. Por ejemplo, cuando dice que la imaginación es la loca de la casa, pues eso no cambia. Todavía hoy muchas de nuestras ansiedades no se deben a los hechos, sino a lo que nos imaginamos sobre esos hechos. Digo, la imaginación tiene muchas cosas positivas. Santa Teresa la usaba para bien, ¿no? Imaginar cómo fundaban los conventos, imaginar de dónde iba a sacar el dinero. Esa es una sana imaginación, pero también está el sentido negativo, cuando nos planteamos escenarios catastróficos y vivimos amargados, no tanto por el hecho, sino por la interpretación del hecho. Y eso ya lo habla Santa Teresa desde su tiempo. Y es algo que siempre va a ser necesario, educar nuestra mente, no creernos todo lo que nos dice nuestro cerebro, precisamente pues para no perder la paz y poder tomar decisiones de la mejor manera posible. Entonces, escuchar a alguien que supo de distracciones al momento de hacer oración nos va a ayudar a que no nos traumemos cuando terminemos distraídos. Leer a alguien que supo alegrarse con sus logros nos va a permitir a nosotros sentirnos identificados cuando logremos, no sé, el título de posgrado, abrir un negocio, formar una familia, lo que sea que consideremos una meta, ¿no? Leer a alguien que también supo de incomprensiones, en algunos lados no la dejaban fundar, la burocracia para que le otorgaran las licencias, y muchas veces a nosotros también nos toca esperar permisos, diálogos institucionales, decirle a nuestro jefe inmediato y que el jefe inmediato le pregunta al suyo. O sea, es ayudarnos de alguien que conoce el camino y que nos puede dar recomendaciones porque ya lo vivió y nos ayuda, nos hace no toda la tarea, pero una parte de la tarea. Precisamente por eso es maestra de la vida interior. Se nos adelantó y gracias a eso nos puede ayudar a tomar mejores decisiones que si no tuviéramos esa ventana que sus escritos, sus ejemplos y sus anécdotas nos planteó. Entonces, esta es la primera razón. La figura de los santos, y con eso cierro el primer punto, no es para distraernos de Jesús, al contrario, todo está orientado hacia Él. Lo que hacen los santos, las santas del calibre de Teresa de Jesús, no es distraernos de la fe, es ayudarnos a vivirla, ¿sí? De una forma que nos resulte cercana
y que no parezca rara o desconectada de lo que vivimos y de las preguntas que en un momento dado a todos nos surgen y qué sano que nos surja. Entonces, esta es la primera razón. Conoce el camino de antemano porque ya lo recorrió y tuvo la genialidad, porque no a cualquiera se le ocurre, de dejarlo por escrito. Y al dejarlo por escrito, nos deja el manual, nos deja la hoja de ruta y podemos aprender de ella. O sea, es conocerla a través de la palabra escrita que nos dejó. Bien, la segunda razón que yo le llamo la garantía de que lo que escribió tiene sentido y que no es un fraude, es la segunda razón, que dice, muchas personas a lo largo de la historia la tomaron como maestra y modelo de inspiración. ¿Qué quiero decir con esto? Santa Teresa no solamente cambió la vida en positivo, subrayo en positivo, de la gente que la trató. O sea, no solamente fue un beneficio para los que la conocieron personalmente, como San Juan de la Cruz, el padre Jerónimo Gracián, Ana de San Bartolomé, personas que al entrar en contacto con ella descubrieron cuál era su camino y a pesar de las dificultades fueron felices en ese camino. Santa Teresa no solamente beneficia a los de su tiempo, la verdadera garantía, y por eso la proponemos como maestra, es que además de ayudar a los de su tiempo a que encontraran un sentido, a que salieran del absurdo que grandes filósofos como Albert Camus lo han estudiado, ¿sí? Va a ayudar a otros cuando ella ya murió, va a ayudar a otros gracias a que escribió su recorrido cuando ella ya no está en este plano terrenal y ahí es donde entramos todos nosotros y van a aparecer figuras que al leerla crecieron en la fe o que incluso dejaron el ateísmo para asumirla. Podemos hablar de N cantidad de hombres y mujeres que cuando tú lees su biografía viene y se convirtió al catolicismo y en muchos casos coincide que fue después de haber leído el libro de la vida o cualquier otra obra de Santa Teresa. Tiene ese efecto. Entonces, esa es una segunda razón que ha sabido guiar a gente de otra época, de otros países, de distintas culturas. Podemos citar casos de los más famosos, ¿no? Santa Teresa de Lisieux, ¿sí? O sea, otra doctora de la iglesia que en la espiritualidad de la Orden del Carmelo plantea su libro Historia de un alma, que tiene muchos elementos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Podemos plantear, por ejemplo, a Edith Stein, ¿sí? Aquella religiosa carmelita de origen judío que pasa del ateísmo a la postura creyente y que luego se convierte al catolicismo, entra en la orden de Santa Teresa y lamentablemente pues termina asesinada en Auschwitz por la persecución judía, el holocausto judío a cargo de los nazis, pero que hasta el último minuto las personas que la vieron en el campo de concentración testificaron que no perdió la fe y que no perdió la esperanza. ¿Por qué? Porque se había encontrado con Jesús, pero lo hizo después de haber leído a Santa Teresa, ¿no? Y después de haber comprendido desde la fenomenología, porque Edith Stein era una gran filósofa, pues que había un sentido profundo por el cual vivir y por el cual incluso morir, porque para ella la muerte no era el final, como tampoco lo es para todos nosotros, ¿no? Entonces, primera razón, ella recorrió lo que nosotros estamos empezando a recorrer y nos da pistas porque ya tiene experiencia. Cuando tú te vas de viaje a algún lado y le recomiendas a alguien que no ha ido, sabes dónde ir a comer, sabes dónde no ir, dónde es más barato, dónde es más caro, si te conviene rentar el coche o auto o si no te conviene rentarlo. Bueno, pues igual en la vida espiritual. Y la segunda razón, no es casualidad que personas de diferente año, de diferente edad, de distinta cultura, de diferente idioma, hayan encontrado en Santa Teresa el sentido de su vida, ¿sí? No en Santa Teresa en sí, en Jesús, pero gracias a la explicación de Santa Teresa. Y es que, a ver, esto no es magia. O sea, a Jesús no le conocemos por generación espontánea, porque caímos ahí en el mapa y ya lo sabemos todo. No, lo que sabemos de Jesús es gracias a lo que otras personas nos han ido explicando, a lo que otras personas han ido asimilando, y no porque nos laven el cerebro, porque Santa Teresa nos propone a Jesús, pero también nos deja que nosotros lo asimilemos con nuestra propia libertad.
La espiritualidad de Santa Teresa no es invasiva, no es de lavado de cerebro, no es de proselitismo, no es sectaria, es propuesta. Y muchos se han enamorado de esa propuesta. Muchos hemos encontrado en Santa Teresa una forma de relación con Jesús que nos permite vivir nuestra profesión, ¿sí? En donde quiera que nos encontremos, ¿no? Y eso tiene un sentido profundo. ¿Mi garantía cuál es? Tantos que se han hecho grandes en el servicio, en la fe, en la entrega, por sus escritos. Entonces, si ha cambiado la vida de tantos y uno ve la vida de estas personas y ve que fueron felices, ve que se realizaron y que de no haber sido por ella, quién sabe, dónde hubieran acabado, pues eso es una garantía también para todos nosotros. O sea que el objetivo de este video es, hay que conocer a Santa Teresa, porque su estilo, su manera de seguir a Jesús, que la vamos a ver en el punto 3, nos cambia la perspectiva. Bien, ya di la primera y la segunda razón, nos vamos a la tercera. Y nos dice que Santa Teresa nos presenta una fe inteligente, humana y constructiva. Voy a explicar lo que quiero decir con estas tres palabras. ¿Qué es, o con esta primera frase? Porque fe inteligente no es una, sino dos palabras. Empiezo por ahí. ¿Qué entiendo por fe inteligente? Miren, lo voy a decir de una manera muy concreta. Una cosa es la fe inteligente y otra cosa es la fe boba, la fe cursi, la fe meramente sentimentalista, ¿no? Santa Teresa, y esto es algo que a mí me parece muy valioso, Santa Teresa nos va a proponer una fe inteligente. Hay que tener cuidado con la fe boba, ¿sí? Ejemplos de la fe boba, pues cuando viene la evaluación de un retiro y el criterio para saber si el retiro dio fruto o no, entre paréntesis, como si pudiéramos saber qué fruto dio, eso es algo que queda en el misterio. Pero bueno, cuando se evalúa y alguien dice, todo salió muy bien porque lloraron durante horas. A ver, espérate. Si las lágrimas van a ser la medición, bueno, a lo mejor alguno, claro que llora de la emoción al encontrarse con Jesús y eso merece todo mi respeto. Pero las lágrimas de hoy creo y mañana ya me vale, me parece que eso es una fe boba, ¿sí? No el hecho de expresar los sentimientos, sino el hecho de reducir la fe a un sentimiento. O esa fe de cursilería, de haz un dibujito, abrazo aquí, abrazo allá, pero que no conecta, que no compromete, que no te amplía los horizontes, ¿no? Hay una anécdota para entender, ¿no? La diferencia entre una fe boba, una fe mecánica, a una fe inteligente, que es la fe de Jesús. En una ocasión estaba Santa Teresa con las religiosas que ella fundó y hubo una epidemia por ahí en la ciudad. El punto es que tenían una especie de insecto que se les había subido y les causaba una picazón espantosa. Y ella se dio cuenta que algunas de las monjas querían seguir rezando con todo y la picazón. Y agarra y dice, a ver, suspendamos el rezo, no disimulen, vamos a quitarnos esto, que esta epidemia, y vamos a desinfectar y vamos a quitarnos esa picazón, esa sensación. Esa es la fe inteligente. No es una fe mecánica de, pues aunque te pique te aguantas. No, a ver, espérate, a Dios no le va a molestar que suspendamos unas 5 horas en lo que ponemos en orden la casa, ¿no? Ese tipo de cuestiones prácticas, una fe práctica, una fe inteligente, es la que Santa Teresa propone. Y esto es atractivo para la gente joven. La gente joven, más joven que yo, quiero decir, nos critica con justa razón que muchas veces proponemos cuestiones meramente sentimentales o que no nos atrevemos a afrontar sus dudas. Bueno, pues Santa Teresa sí que lo hace y eso la vuelve atractiva, la vuelve una santa más fresca y no de ahí toda casi llena de moda de antigüedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos propone una fe inteligente. Es una mujer que tiene horizontes, ¿sí? Que si le tiene que escribir al rey, le escribe al rey. Que si le tiene que escribir a la duquesa de Alba, le escribe a la duquesa de Alba. Esa es una fe inteligente, esa es una fe de horizontes, ¿sí? No es alguien que se queda en su micromundo y bueno, pues ya no me dieron el permiso, me derroto, me siento a llorar o no pienso en grande. La fe es pensar en grande, claro, desde la conversión personal, desde el empezar por uno mismo. Pero ella lo hacía, trabajaba en ella y cuando era necesario establecer contactos, vínculos, relación epistolar, lo hacía. ¿Por qué? Porque era una persona inteligente, era una persona práctica.
No era una teóloga porque no tuvo acceso a estudios de teología, pero tenía un sentido común muy importante y ya luego van a venir otras figuras de la Orden del Carmen que sí van a tener, además de ese sentido común, de esa profundidad, estudios como Edith Stein, la primera mujer en obtener un doctorado, estudios de posgrado en Alemania, ¿no? Y que va a entrar en esta dinámica. Entonces, Santa Teresa nos propone una fe inteligente que no se queda en la lágrima fácil, una fe inteligente que no se queda en aplaudir sin ton ni son, sino que nos va ayudando, sí, a alegrarnos y a expresar emociones, pero con un fin trascendente y no solo por 2 segundos, ¿no? En ese sentido, nos propone otro tipo de fe y nos quita ese encerrarnos en la sacristía, ese tenerle miedo al mundo. No, no es tenerle miedo al mundo, es ser presencia de esta fe en el mundo, ¿sí? Incluso en la oración capital de Jesús le dice, no te pido que los saques del mundo, pero sí que estén en el mundo desde la lógica que yo les he enseñado, ¿no? Entonces, Santa Teresa tiene esto, y habrá quien me diga, pero fundó monjas de clausura. ¿Cómo dices de contacto con el mundo si ella es la gran promotora de la vida contemplativa? ¿Existe el locutorio? Existe el locutorio. ¿Qué es el locutorio? Lugares donde puedes irla a saber, en donde la gente entre en contacto con ella, les pide algún consejo, les platica cómo está la situación en la ciudad y por lo tanto no creó una muralla, creó un espacio para pedir por las necesidades de cada ciudad, de cada pueblo en donde fue creando sus conventos. Entonces creo que en este sentido es una fe inteligente, pero también es una fe humana. Santa Teresa tiene muchas frases sobre el sentido del humor. Santa Teresa tiene muchas lecciones sobre animarse en tiempos de dificultad, incluso cuando se enfrentó a la Inquisición, no perdía el sentido del humor. Y ella además nos recomendaba que visualizáramos a Jesús a lo humano, por supuesto. No negaba la naturaleza divina de Jesús, eso no se puede negar. Indudablemente es el Dios hecho hombre, eso está claro, ¿no? Pero Santa Teresa decía que en su tiempo solo se le visualizaba como Dios y faltaba la otra parte que la misma doctrina de la Iglesia pide, visualizarlo a lo humano, a lo cercano. Entonces Santa Teresa, sin negar por supuesto la categoría divina de Jesús, le daba una connotación humana y por eso estas experiencias sensoriales que tuvo de ver a ese Jesús muy llagado, como dice ella, porque lo veía a lo humano. Jesús que había sido crucificado, que había sido golpeado y que se le notan los moretones. Un Jesús de carne y hueso, ¿no? Y eso también, pues una fe donde podemos reír. Por ejemplo, ella decía que en la medida en que crecíamos en la fe, nos volvíamos más simples, nos unificábamos, nos volvíamos más cercanos a la realidad. Y es que a veces la fe que nosotros mismos nos autodictamos es todo menos humana. Y entonces queremos ser ángeles cuando somos hombres y mujeres. Y este tipo de realidades no es para justificar el relativismo ni nada de eso, sino para entender, si Jesús entró en nuestra historia, ¿por qué me tendría yo que salir de ella? No me pide eso, me pide que construya una historia diferente, una historia donde esté la fe, la contemplación, la vida de oración y por supuesto las acciones concretas que derivan de él. Pero también es una fe la que nos propone Santa Teresa como maestra de la vida interior, una fe constructiva. A ver, cuando ella entra en el monasterio de la Encarnación, donde había una cantidad impresionante de monjas en el mismo lugar, pues se da cuenta que la mayoría entraba ahí para no quedarse solas en su casa, o sea, que no tenían vocación. Y pues ella pudo haberse quedado en la eterna queja, que eso también nos pasa mucho en la iglesia, ubicamos problemas, pero nos dedicamos a todo el día a reflexionar sobre esos problemas, pero yo no me implico, yo no hago nada, yo me mantengo al margen. Y Santa Teresa ubica el problema y ¿qué hace? Construye. ¿Y qué construye? La reforma de la Orden del Carmelo. Claro, los que no pertenecemos a la vida religiosa, como en mi caso, que soy laico profesionista, ¿qué podemos aprender de la reforma del Carmelo? Pues podemos aprender mucho, porque hay cartas de Santa Teresa a laicos, cuando todavía no se hablaba de ese concepto, y en donde les da consejos desde esta misma reforma y desde lo que cada quien vive desde su casa. Entonces es una fe inteligente, no es una fe boba, cursi, de esas que cualquiera se aleja, es una fe humana, porque hay momentos para reír, hay momentos para disfrutar, y también es una fe constructiva.
porque no abandonas la iglesia, permaneces en ella, mueres en ella y haces lo posible por fortalecerla, ¿no? La reforma, la verdadera reforma, decía el Papa Benedicto XVI, es la que los santos desarrollan. Y si uno ve a los fundadores que han sido santos, hay una verdadera reforma. Y esa reforma no es ideología, como a veces nos pasa, sino una transformación interior en el encuentro concreto con Jesús, a través de la oración, de los sacramentos, de las buenas obras, y claro, esa transformación interior se materializa en colegios, en hospitales o en este caso, conventos de vida contemplativa, que fue los que Santa Teresa fundó en diversas partes de España y que hoy son un patrimonio espiritual vivo, porque hay personas que desarrollan su vida dentro de ellos, pero también tiene esta dimensión arquitectónica, esta dimensión literaria. Y por último, la cuarta razón o en la que me baso para proponerla como maestra de la vida interior es ligado al punto 3, aunque ya estamos en el 4, nos presenta un Jesús vivo y cercano. A veces imaginamos que Jesús se quedó muerto en la cruz. Hay como esa percepción, murió, ¿no? Como que incluso entre creyentes todo va muy bien, aceptamos que lo mataron, pero ya la parte de que volvió a la vida, de que no se quedó ahí, no cualquiera le entra, ¿sí? O le entramos, pero de una forma meramente teórica. Y no es así. O sea, no le estamos hablando a un muerto, eso debe de quedar claro. Le estamos hablando a un Dios vivo. Y eso Santa Teresa lo refleja en todas las experiencias que tuvo, la transverberación, el matrimonio espiritual, todo lo que podemos encontrar en ella. La esencia es que él hablaba a un Jesús vivo. Hay una anécdota cuando pues había esta visión autoritaria, que no era una cuestión solo de la iglesia, sino de la época, porque la iglesia finalmente es el resultado del estado de salud de la sociedad en muchos aspectos, pero había esta idea autoritaria y estaba el índice que prohibía los libros, ¿no? Santa Teresa se convierte gracias a un libro que se llamó El Abecedario Espiritual y otras obras, ¿no? Bueno, pues se las prohíben y entonces Jesús se le presenta en la oración y le dice que ahora él será su libro y un libro vivo. Entonces creo que esto es bien importante. No le hablamos a un muerto, no le hablamos a alguien que se quedó en la cruz. Por supuesto que la cruz es un hecho relevante, por supuesto que es un signo cultural de reconciliación que debemos mantener, pero no se quedó ahí. La cruz fue el trampolín para algo más, ¿sí? Y Santa Teresa descubre ese algo más y vuelve a las raíces, en este caso las raíces de su orden religiosa. Santa Teresa decía que esas raíces estaban en el profeta Elías, en los padres del desierto y finalmente en el Monte Carmelo, ¿sí? En esta parte geográfica donde pues nace la vida de los monjes en la contemplación de la persona de Jesús y de sus enseñanzas, estas personas que lo dejan todo por el todo. Y eso es bien importante. Entonces Santa Teresa dice, hay que volver a las raíces. Y yo creo que volver a la raíz, porque en eso consistió su reforma. Y si uno lee, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II habla de volver a la raíz. Yo por eso soy un gran defensor del Concilio Vaticano II, porque cuando me dicen que el Vaticano II es la causa de todos los males de la Iglesia, yo les digo no, el Vaticano II no es la causa. La mala interpretación que algunos sectores de algunos autores hicieron, ahí sí que es la causa. Pero el Vaticano II dice cosas excelentes, profundísimas, y una de ellas es justo lo que dice Santa Teresa, volver a la raíz. Entonces aquí nos enseña a volver a nuestra raíz como personas y como iglesia. Quiero detenerme, antes de concluir, en este volver a la raíz individual y este volver a la raíz colectivo y de tipo estructural e institucional. Porque la iglesia necesita ser institución, porque si no lo fuera, al morir esta generación de católicos ya no vendría otra. Es necesario que esté institucionalizada para que no dependa de las personas del turno. Cuando, por ejemplo, hay una institución, se jubila alguien y llega otro. Si no hay institución, todo moriría con el fundador. Y para que eso no suceda, la iglesia también es institución. ¿Sí? No hay que tratar de desinstitucionalizarla,
¿sí? De convertirla, sí, de mejorarla, sí, pero la figura de la institución va a ser necesaria hoy y mañana. Bueno, a lo que voy. ¿Qué es volver a la raíz a nivel personal? Descubrir nuestro yo auténtico, porque la presión social es muy fuerte, ¿sí? Y todos estamos, mayor o en menor medida, afectados por la presión social. Entonces, Santa Teresa no nos dice que nos volvamos retraídos, que nos volvamos amargados, que tengamos ese discurso de yo con nadie o ese otro discurso de que amo todo, pero en abstracto. Nunca me comprometo con algo o con alguien, ¿no? Con algo que puede ser una causa o con alguien que puede ser una persona concreta. Pienso en un esposo con su esposa y sus hijos, ¿no? Entonces, lo que ella nos dice es volver a la raíz. ¿Cuál es mi esencia? Esa esencia sin colorantes, esa esencia sin escuchar la voz del miedo que me paraliza y que me lleva a hacer un autosabotaje, ¿sí? Un autodescarte. Entonces, volver a la raíz es descubrir nuestro verdadero yo. Y ese verdadero yo necesita de Dios. El verdadero yo es cuando el ser humano se da cuenta que su esencia y su personalidad se entienden al descubrir a Dios en él. Porque si Dios está en nosotros, eso reivindica todo. Si Dios está en nosotros, no hay imposibles. Y eso cambia la perspectiva. Santa Teresa volvió a su propia raíz cuando lee el abecedario espiritual, este libro que le cambió. Santa Teresa vuelve a la raíz cuando tiene la experiencia con esa imagen que cobra vida del Jesús llagado. Valdría la pena preguntarnos, ¿cuál es mi raíz? ¿Qué es lo que hace que Pedro sea Pedro, que María sea María, que Carlos sea Carlos, que Paola sea Paola, por inventarme nombres, ¿no? ¿Cuál es nuestra esencia? Hay una frase que me parece muy clara del beato Carlo Acutis, un futuro santo de esta época, ¿sí? Interesantísimo, ¿sí? Que decía que nosotros nacemos como originales, pero que muchas veces nos volvemos fotocopias, perdemos la originalidad. ¿Y por qué la perdemos? Por no volver a la raíz. Entonces Santa Teresa primero volvió a su raíz. ¿Quién era Teresa de Jesús? ¿No? Y ya luego viene el volver a la raíz a nivel institucional, ¿sí? O sea, como iglesia, ¿cuál es nuestra raíz? ¿Cuál es nuestra tarea fundamental? Y saber distinguir los agregados que le han ido de alguna manera distorsionando la labor. Podríamos decir que la primera tarea de la iglesia es tratar a Dios, la liturgia, el encuentro con Él, y luego, derivado de esa experiencia, los apostolados, la acción concreta, colegios, hospitales, eso es muy importante, porque la fe sin las obras está muerta. La gente que rechaza o que dice, no, ya no hay que tener colegios, se le está olvidando que la fe sin las obras está muerta. La gente que, no, ya los hospitales de que los lleven otras empresas, nosotros ya mejor no, está olvidando que la fe sin las obras está muerta. Pero es importante esas instituciones, cuál es su raíz, para qué fueron fundadas. Fueron fundadas para que las personas que estudian en ellas descubran su vocación. Muy bien, ¿cómo estamos haciendo para que descubran su vocación? O este colegio fue fundado para la nueva evangelización. Muy bien, ¿cómo están nuestros métodos en la hora de religión, en la hora de pastoral? Y cuando digo métodos me refiero al estilo pedagógico. ¿Sí? No lavados de cerebro ni esas cosas que no tienen nada que ver con la fe y que son una distorsión de ello. Este hospital se pensó para la promoción de la mujer. Perfecto. ¿Cómo la estás promoviendo? Pero eso no puede venir solo de un análisis sociológico. Sí debe de haber este análisis, pero no solo. Tiene que venir en primer lugar de contemplar a Dios y de descubrir su voz en la realidad. Eso es volver a la raíz. No tener un discurso buenista para caerle bien a todo el mundo. Tampoco tener un discurso agresivo y un discurso donde pues la gente diga, bueno, ¿qué les pasa a estos? ¿No? O sea, se pueden decir grandes verdades de buena manera. Y eso es también volver a la raíz. Es lo que hizo Santa Teresa. Por eso la reforma del Carmelo transformó la vida de la iglesia. Por eso la reforma del Carmelo ha llegado a todas las culturas.
Por eso la Reforma del Carmelo sigue cambiando la vida de muchas personas, ya sea que estén institucionalmente ligadas a la obra de Santa Teresa o los que sin estar ligados institucionalmente, porque pertenecemos a otra institución o grupo, recibimos también de Santa Teresa su potencial, sus enseñanzas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo un vínculo con la espiritualidad de la cruz, los iniciadores de esta espiritualidad fueron profundamente teresianos en el sentido de que todos estudiaron a Santa Teresa y hay muchos elementos en estas espiritualidades que aparecieron después que tienen el ADN de Santa Teresa en la forma de hacer oración. No que sean una copia, un copiar y pegar, no. Dentro de su originalidad hay una referencia, porque como Santa Teresa recorrió el camino de muchos de nuestros fundadores, de muchas de nuestras figuras que han sido un modelo de inspiración, pues también ellos aprendieron de Santa Teresa. Y entonces ahí se da el vínculo, ahí se da el clic. Llega la hora de terminar este video. ¿Qué fue lo que dijimos? Propusimos a Santa Teresa como maestra de la vida interior. El otro día iba yo manejando y vi en una misma calle varios lugares donde ofrecen espacios de espiritualidad, ¿sí? Y yo pensaba, si nosotros los católicos redescubriéramos, y creo que se está haciendo, a figuras como Santa Teresa, responderíamos a esa necesidad que está en todas las sociedades, incluso en las más secularizadas, y lo haríamos desde lo que somos, desde la Iglesia Católica, ¿sí? Pero lo haríamos de una manera atractiva, porque Santa Teresa atrae con esta fe inteligente, con esta fe humana, con esta fe constructiva. Entonces, en un primer punto, el mundo, las sociedades, Occidente, sobre todo en medio de su crisis, sigue buscando lo trascendente. Y Santa Teresa nos ofrece la pedagogía, las instrucciones, las claves necesarias para conseguirlo y revitalizar esta identidad, porque el cristianismo hizo grande Occidente. No hablo en un sentido de tipo político, de poder, hablo de un sentido de civilización, ¿sí? Hay que recuperar, pero no se puede recuperar desde un enfoque meramente de ideas, sino desde la vida interior, la vida de oración, el encuentro con Jesús. Santa Teresa es una existencialista creyente, ¿sí? Porque en la realidad lo descubre. Entonces, primer punto fundamental, maestra de la vida interior. Segundo punto, segunda parte del video, ¿por qué la consideramos maestra de la vida interior? Y a modo de cierre se lo repito, porque recorrió el camino antes que nosotros, porque muchas personas a lo largo de la historia la han tomado y la siguen tomando como maestra y modelo de inspiración, porque nos propone una fe con horizontes y porque trata de un Jesús vivo y cercano y sobre todo nos lleva a ser auténticos, a volver a las raíces. Yo siempre he dicho que volver a las raíces es como cuando a los monumentos los limpian, los pulen y recuperan el esplendor original. Eso es volver a la raíz y eso es lo que Santa Teresa hizo en la reforma que emprendió en España y que ha tenido repercusiones en todo el mundo con los siglos posteriores. Pues bueno, en resumen, profundizar en esta mujer, en esta figura, animar a que cada vez haya más iniciativas para seguirla estudiando, para darla a conocer y que pues eso nos vaya ayudando también como sociedad pues a crecer en valores y en una salida válida de cuestiones de decadencia, de crisis, para entrar en una nueva etapa de nuestra historia.